Está formada la pelvis por el sacro y dos coxales. ¿Sí? El sacro está formado por una base, un vértice, una cara anterior, una cara posterior y dos caras laterales. ¿Qué hay en la cara anterior? En la parte superior y medial del promontorio. Inferior y medial a ella, la cara anterior del cuerpo de la primera vértebra. Inferior a ella, la línea transversa, la primera línea transversa. Inferior, la cara anterior del cuerpo de la segunda. Y así sucesivamente, segunda, tercera, cuarta, quinta vértebra sacra y entre ellas las líneas transversas. ¿Sí? Lateral a las líneas transversas, los agujeros sacros anteriores. Agujeros sacros anteriores. Y lateral, los canales sacros. Los canales sacros son los detalles de la cara anterior. De la cara posterior vamos a poder observar al conducto raquídeo, ¿sí? A las apófisis articulares, inferior y medial. Esta es la apófisis espinosa de la primera vértebra sacra. Y inferior y medial, esta sería la cresta sacra posterior-medial, formada de la fusión de las apófisis espinosas segunda, tercera, cuarta y quinta. Lateral, este es el conducto al canal sacro posterior-medial. Lateral a él, los tubérculos sacros posterior-mediales. Tubérculos sacros posterior-mediales, formados de la fusión de las apófisis articulares segunda, tercera, cuarta y quinta. Lateral a ella, los canales sacros posterolaterales, en donde encontramos a los agujeros sacros posteriores. Y lateral a ella, los tubérculos sacros posterolaterales, formados por la fusión de las apófisis transversas, segunda, tercera, cuarta y quinta. ¿Sí? En la base, encontramos en la parte anterior y medial el promontorio. Posterior a él, el cuerpo, la cara superior del cuerpo de la primera vértebra sacra. ¿Sí? Lateral, las alas del sacro. Estas son las alas del sacro. Posterior, las apófisis articulares de la primera vértebra sacra. Posterior, medial, esto que serían las láminas de la primera vértebra sacra. Y posterior y medial, lo que sería la apófisis espinosa. ¿Sí? Posterior al cuerpo, el conducto raquídeo. ¿Sí? Y aquí, si pudiéramos ver la cara lateral del sacro, ¿sí? Veríamos nosotros una carilla llamada carilla auricular del sacro, y posterior a ella, a este nivel, ¿sí? Encontraríamos a la superficie cribosa del sacro. Dos detalles anatómicos en las caras laterales: la carilla auricular en su parte anterior y la superficie cribosa en su parte posterior. ¿Sí? Bien, de los coxales decíamos que va a estar formado por tres huesos fusionados. Esto que correspondería en la parte superior al ilion, esto que correspondería en su parte inferior y posterior al isquion, y esto en la parte anterior que correspondería al pubis. ¿Sí? Decíamos que el ilion es aplanado medio lateralmente y tiene una cara interna y una cara externa. ¿Sí? En la cara interna tenemos esta depresión que sería la fosa ilíaca interna. Por debajo de ella, ¿sí? Primero por detrás de ella encontramos a la carilla auricular del ilion, aquí está articulada, y posterior a ella la tuberosidad ilíaca. Inferior a la fosa ilíaca interna encontramos a la línea innominada. Inferior a ella, esta superficie llamada lámina cuadrilátera. ¿Sí? Inferior a la línea innominada. Esto como cara interna del ilion. En su cara externa podemos observar la fosa ilíaca externa, en la cual podemos observar la línea glútea anterior, la línea glútea posterior, formando a la fosa glútea posterior, fosa glútea media y fosa glútea anterior. ¿Sí? Inferior a esta fosa glútea, a esta fosa ilíaca externa, encontramos esto que sería el surco canal supraacetabular. ¿Sí? Supraacetabular. Encontramos también el acetábulo, ¿sí? La parte del acetábulo que iría desde la escotadura iliopúbica a la escotadura ilioisquiática. ¿Sí? El acetábulo y lo que sería la carilla semilunar. Esto en la cara externa. ¿Sí? Esto en la cara externa.
Tendría 4 bordes, un borde superior llamado cresta ilíaca, ¿sí? Que iría de la espina ilíaca antero superior a la espina ilíaca postero superior. Esto es la cresta ilíaca formada por el labio externo y el labio interno, ¿sí? El borde anterior iría de la espina ilíaca antero superior, inferior a ella la escotadura ilíaca antero superior, inferior a ella la espina ilíaca antero inferior, inferior a ella la escotadura ilíaca antero inferior e inferior a ella la eminencia iliopectinia. ¿Sí? En el borde posterior encontraríamos a la espina ilíaca postero superior, inferior a ella la escotadura ilíaca posterior, inferior a ella la espina ilíaca postero inferior e inferior, anterior y posterior la escotadura ciática mayor, que va a llegar hasta la espina ciática, ¿sí? Formada parte del ilion y parte del isquio, ¿sí? Y esto sería el borde inferior, en el cual unimos a la mitad de la espina ciática la escotadura ilioisquiática, ¿sí? A la escotadura iliopúbica y de regreso, ¿sí? O sea, todo esto es el borde inferior del ilio y estaría prácticamente dentro del acetábulo, formando el límite superior del acetábulo, ¿sí? Y parte de la lámina cuadrilar, ¿sí? Bien, del isquion, nosotros tenemos un cuerpo, una rama ascendente posterior y una rama ascendente anterior. Este cuerpo es aplanada medio lateralmente, tiene una cara interna que es plana, ligeramente cóncava, ¿sí? Y la cara externa es plana y en su parte posterior es convexa, formando parte de esto que conocemos como tuberosidad isquiática. Presenta un borde anterior, un borde posterior, un borde inferior, un borde superior. El borde anterior forma el límite posterior del agujero obturado. Este sería el borde inferior formando parte de la tuberosidad isquiática. Este es el borde posterior formando parte también de la tuberosidad isquiática, ¿sí? Y la rama ascendente posterior, en ella podemos encontrar este surco que sería el surco subacetabular. Encontramos el borde acetabular, ¿sí? Que iría desde la escotadura ilioisquiática hasta la escotadura isquiopúbica, ¿sí? Y en ella podemos encontrar aparte de la carilla semilunar, ¿sí? Esto es la rama ascendente anterior, que se une con la rama descendente del pubis y forman en conjunto la rama isquiopúbica. Presentan también un borde superior, un borde inferior o medial, ¿sí? Este es borde medial, borde lateral, borde superior, borde inferior, ¿sí? Y por último lo que sería el pubis que presenta un cuerpo, una rama horizontal y una rama descendente, ¿sí? El cuerpo es plano y tiene un borde medial que se articula con la sínfisis del pubis. La rama horizontal presenta en su cara externa parte del acetábulo, que iría desde la escotadura iliopúbica hasta la escotadura isquiopúbica, ¿sí? Y vamos a encontrar también en su borde superior a la eminencia iliopectinia. Esta eminencia iliopectinia que forma el límite inferior de la escotadura ilíaca, ¿sí? Antero-inferior, ¿sí? Vemos al agujero obturado. Este agujero obturado delimitado en su parte superior por el borde inferior de la rama horizontal, en su parte posterior por lo que sería el borde anterior de la rama ascendente posterior del isquion, ¿sí? Su límite anterior formado por el borde lateral tanto del cuerpo como de la rama descendente del pubis, y su límite inferior formado por el borde superior de la rama ascendente anterior del isquio, ¿sí? Entonces, estos son los detalles anatómicos que nosotros debemos de conocer, ¿sí? Al 100%. ¿Sí?